Mi nombre es Elsa Rossi, tengo 68 años. Hace 5 años que el murmullo de la vida en esta casa cambió para siempre, cuando mi esposo, Carlos, se despidió de este mundo. Ahora, el silencio es a menudo interrumpido por las idas y venidas de mi hijo, Mateo, y su esposa, Sofía, con quienes comparto este hogar en el corazón del barrio de Villa Urquiza. Pero últimamente, una pequeña nube gris se ha instalado en el fondo de mi alma, una inquietud que tiñe mis días de una extraña melancolía. Mateo, mi Mateo, tiene 35 años y es gerente de ventas en una importante empresa importadora del microcentro. Es un hombre bueno, un trabajador incansable. Cada mañana, a las 7:30 en punto, el sonido de la puerta al cerrarse anuncia su partida, y su regreso no suele ser antes de las 8 de la noche. Es un hijo recto, cariñoso, mi mayor orgullo. Y luego está Sofía, de 32 años, su esposa, ama de casa. Durante mucho tiempo, creí sinceramente que habíamos construido una relación cordial, casi de amigas. Siempre se dirigía a mí con un tono respetuoso, casi ceremonioso, y parecía adorar a Mateo con cada fibra de su ser. Pero, ¿por qué entonces no puedo deshacerme de esta sensación, de esta extraña disonancia que a veces percibo en sus gestos, en sus palabras? Esta mañana, como todas las mañanas, mi día comenzó a las 5:30. El ritual es siempre el mismo, el aroma del café recién hecho impregnando la cocina mientras preparo el desayuno para Mateo. Hoy le preparé sus medialunas caseras favoritas, esas que le recuerdan a su infancia. Buen día, Elsa, la voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. Bajó las escaleras envuelta en una bata de seda, con el rostro todavía marcado por el sueño. Buen día, Sophie. Gracias por todo, como siempre, Elsa, me dijo, esbozando una sonrisa. Pero por alguna razón, esa sonrisa me pareció una máscara, un gesto ensayado que no llegaba a sus ojos. Justo en ese momento, Mateo bajó, ya vestido con su traje impecable, listo para enfrentar otro día de laburo. Vieja, gracias por todo. Sos una genia, me dijo, dándome un beso en la mejilla. Con lo delicada de salud que anda Sophie, la verdad es que sos una ayuda enorme. No te preocupes por nosotros, vos cuídate, dale. Sus palabras eran un bálsamo, pero también una espina. ¿Realmente Sofía era tan frágil? Sabía que visitaba al médico con frecuencia, pero nunca me había contado los detalles, y yo no me atrevía a preguntar. Ay, Mateo, no le digas eso a tu mamá, que la vas a malacostumbrar, intervino Sofía, con un tono falsamente recriminatorio. Elsa sabe que no tiene que esforzarse de más por nosotros. Luego, adoptando una expresión de leve sufrimiento, añadió. Es que no me siento muy bien, Elsa. Por eso te dejo todo a vos. Quizás era cierto. Quizás su malestar era real. Pero entonces, ¿por qué su maquillaje siempre estaba impecable, como si fuera una fiesta? ¿Y por qué salía casi todos los días, vestida con ropa que yo jamás podría permitirme? Después de que Mateo se iba, la rutina se repetía. Elsa, ¿nos tomamos unos mates? Me proponía Sofía. Pero era solo eso, una propuesta. El mate, la pava, las galletitas, todo terminaba preparándolo yo. Estaba pensando en hacer milanesas a la napolitana para la cena. A Mateo le encantan. Qué buena idea, Elsa. Sos la mejor. Pero hoy me siento un poco floja, ¿te podrías encargar vos? Y así todos los días. A pesar de ser, supuestamente, ama de casa, rara vez colaboraba con las tareas del hogar. Lavar la ropa, limpiar los pisos, cocinar, todo recaía sobre mis hombros. El otro día, me encontré con mi vecina, la señora Ramírez, en la verdulería de la esquina. ¡Qué suerte tenés, Elsa! Vos y tu nuera se llevan de maravilla. ¿Quién pudiera? Le devolví una sonrisa forzada, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Sí, en la superficie, todo parecía perfecto. Pero, ¿podía llamarse a esto una buena relación?
Sofía tenía una costumbre inalterable. Durante la semana, siempre salía de casa a mediodía. Voy al médico, o quedé para almorzar con una amiga, decía. Y siempre, sin excepción, regresaba justo antes de que Mateo volviera del trabajo. A veces, al llegar la hora de la cena, se me acercaba y me susurraba al oído. Por favor, decile a Mateo que la cena la preparé yo. ¿Era esto normal en una relación entre suegra y nuera? Había perdido la brújula. Pero luego veía la cara de felicidad de mi hijo, su amor incondicional por ella, y me convencía a mí misma de que mi sacrificio valía la pena. Si yo aguantaba un poco, si cedía un poco más, todo estaría bien. Y con ese pensamiento, había dejado pasar los días, los meses, sin decir una sola palabra. Cuando se cumplió un año de convivencia, la actitud de Sofía comenzó a cambiar, a mostrar fisuras casi imperceptibles al principio. Una tarde, mientras yo estaba pasando la aspiradora en el living, ella regresó de una de sus misteriosas salidas. Ya volví, dijo, con un tono cansado. Hola, Sophie. ¿Cómo te fue en el médico? Ah, normal. Lo de siempre, respondió, dejándose caer en el sofá. Mientras yo seguía con el zumbido de la aspiradora, ella sacó su celular y comenzó a navegar por las redes sociales, ajena a mi esfuerzo. Después de un rato, en un susurro apenas audible, casi para sí misma, la escuché decir: Uf, qué asco. Esta casa está llena de polvo. Elsa, ¿podrías limpiar un poco? No. En ese instante, mi mano se detuvo. El motor de la aspiradora pareció ahogarse. ¿Había oído bien? Me estaba diciendo que limpiara, mientras yo, precisamente, estaba limpiando. Y lo peor, lo había dicho en ese tono bajo, insidioso, como si no quisiera que la escuchara, pero al mismo tiempo, sí. Sophie, querida, estoy limpiando en este preciso momento. Ah, claro. Perdón, Elsa. Es que estoy un poco cansada, se disculpó, con una rapidez que delataba su falsedad. Pero sus palabras ya se habían clavado en mi pecho como un puñal helado, y por más que intentara, no podía arrancármelas. A partir de ese día, situaciones similares se repitieron con una frecuencia alarmante. Elsa, doblar la ropa es un plomo. Lo haces vos, por favor. Hoy estoy agotada para cocinar. ¿Te encargas vos de la cena? No, Elsa. Al principio, intenté justificarla, pensando en su supuesta mala salud. Pero poco a poco, la duda comenzó a carcomerme. Un día, mientras estaba doblando una montaña de ropa, la escuché murmurar de nuevo, esta vez con una claridad hiriente. Pobre vieja, lo único que sabe hacer son las tareas de la casa. Para algo tiene que servir. Sentí que mis manos temblaban, aferrando una de las camisas de Mateo. Sofía, si al menos me ayudaras un poco, empecé a decir, pero su expresión cambió en un abrir y cerrar de ojos. Perdón, Elsa. Es que me siento tan mal, se me escapan las cosas. Si te sentís tan mal, deberías ir al médico. Pero si voy todos los días. Lo que pasa es que no me encuentran nada. Una sospecha terrible comenzó a crecer en mi interior. ¿A dónde iba realmente todos los días? Al atardecer, cuando Mateo regresaba, Sofía se transformaba. Mi amor. Qué bueno que llegaste. ¿Estás cansado? Qué rico huele. La comida de mi mujer es la mejor del mundo. Vieja, tendrías que aprender de ella, decía Mateo, y cada una de sus palabras era una punzada en mi corazón. La comida que él creía preparada por su esposa era, en realidad, obra de mis manos. Como Sophie anda tan cansada últimamente, me alegra que estés vos para apoyarla, mamá. Sos un sol. Las palabras de mi hijo, antes un consuelo, ahora me pesaban como una losa. Una noche, Mateo se me acercó con una expresión seria. Mamá, ¿podrías ser un poco más amable con Sofía? Me dijo que últimamente la tratás con mucha frialdad. Me quedé helada.
¿Frialdad? ¿Cuándo había sido yo fría con ella? Pero, hijo, yo la trato como siempre. Puede ser, mamá, pero Sophie es muy sensible. Te pido que la cuides un poquito más, que tengas más tacto con ella. Las palabras de mi hijo me dejaron sin respuesta. Me sentí acorralada, incomprendida. Al día siguiente, cuando me quedé a solas con Sofía, ella me abordó directamente. Elsa, escuché que anoche estuvieron hablando con Mateo. Sí, un poco. No le habrás dicho nada malo de mí, no. No, para nada. Ah, bueno. Lo que pasa es que a veces siento que me mirás con ojos críticos, como si me juzgaras. Me sentí completamente desconcertada. Ojos críticos. Jamás la había mirado de esa manera. No, Sofía, para nada, te lo aseguro. Sí que lo haces, lo noto. Seguro que estás enojada porque no te ayudo con la casa. Su acusación directa me dejó sin palabras. Pero es que de verdad no me siento bien. Y vos, Elsa, estás llena de energía y tenés todo el tiempo del mundo. Somos una familia, no. Deberíamos ayudarnos. Sus palabras me dejaron sin argumentos. ¿Qué podía responderle? Esa noche, mientras estaba sola en la cocina, suspiré profundamente. El vapor del guiso que preparaba se confundía con la niebla que envolvía mi mente. ¿Estaría exagerando? ¿Sería todo producto de mi imaginación? ¿O realmente Sofía ocultaba algo? Por el bien de mi hijo, por su felicidad, quizás debía tragarme mis dudas y seguir adelante. Pero la idea de que esta situación se prolongara indefinidamente me llenaba de angustia. Elsa, ¿mañana te tenés que levantar temprano otra vez? No. La voz de Sofía me sorprendió. Asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Sí, para prepararle el desayuno a Mateo. Muchas gracias por todo. Ojalá pudiera ayudarte, pero a la mañana es cuando peor me siento. Otra vez la misma excusa. Asentí en silencio, mientras la duda seguía creciendo en mi interior, como una mala yerba. Fue una tarde cálida de marzo. Como de costumbre, había salido a hacer las compras y caminaba por la avenida Triunvirato, el corazón comercial de nuestro barrio. De repente, a través del ventanal de un café moderno, una silueta familiar captó mi atención. Era Sofía. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre desconocido le hablaba animadamente. Me quedé paralizada. Sofía me había dicho que iba al médico, como todos los días. Pero la escena que tenía ante mis ojos no se parecía en nada a una consulta médica. Los dos se mostraban increíblemente cómplices. Vi cómo el hombre le tomaba la mano a Sofía, entrelazando sus dedos. No puede ser, me dije a mí misma, mientras mi corazón latía desbocado. Intentando pasar desapercibida, me oculté detrás de un puesto de diarios y seguí observando la escena. Conversaban entre risas, y en un momento dado, el hombre se inclinó y le dio un beso a Sofía en los labios. Un beso corto, pero inequívoco. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Qué significaba todo esto? Regresé a casa a toda prisa, con las manos temblorosas. Mientras preparaba un té de tilo para calmar mis nervios, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Sofía? No me atrevía ni a formular el pensamiento completo. Esa noche, cuando Mateo regresó, todo parecía normal. Hola, ma. Ya llegué. Hola, hijo. Cansado. Como siempre. ¿Y Sophie? Se fue a acostar temprano. Dijo que no se sentía muy bien. Vi la preocupación en el rostro de Mateo. Pobrecita. Últimamente va mucho al médico. Ojalá se recupere pronto. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Mi hijo, mi pobre hijo, no sabía nada. Vivía en una mentira, preocupado por una mujer que lo estaba traicionando. Al día siguiente, después de que Sofía saliera de casa, tomé una decisión.
Con el corazón en un puño, decidí seguirla. Caminó hacia la estación de subte, en dirección opuesta a la del hospital. Tomó la línea B y se bajó varias estaciones después, en la zona de Palermo. Entró en el mismo café del día anterior. Y allí, esperándola, estaba el mismo hombre. La escena que presencié esta vez fue aún más devastadora. Se abrazaron apasionadamente y se besaron, un beso largo, profundo, que no dejaba lugar a dudas. En ese momento, tuve la certeza. Sofía estaba engañando a mi hijo. De vuelta en casa, la angustia me consumía. ¿Qué debía hacer? Contárselo a Mateo. Pero no podía hacerlo sin pruebas contundentes. Por el bien de mi hijo, por su futuro, necesitaba reunir evidencias irrefutables. Había llegado el momento de actuar. Unos días después, cuando Sofía regresó de su paseo, la encaré. Hola, Sophie. ¿Cómo te fue en el médico? Normal, como siempre. Decidí ir directo al grano. Sabes, Sofía, el otro día te vi por Palermo. Estabas con un hombre. El rostro de Sofía palideció por un instante. Ah, sí. Es solo un amigo. Seguramente te confundiste, Elsa. No, no me confundí. Parecían muy íntimos. Por favor, no le digas nada raro a Mateo, sí. Su voz se tornó fría, cortante. Sos una mujer muy desconfiada, Elsa. No tenés pruebas de nada y ya estás acusando a la gente. Tenés muy mala leche. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Al día siguiente, busqué en internet y pedí una cita en un estudio de abogados. Mi nombre es Ferrer. Por favor, siéntese y cuénteme qué la trae por aquí. Con la voz temblorosa, le relaté al abogado toda la historia, desde el principio. Si logramos obtener pruebas fehacientes del adulterio, podemos reclamar una indemnización por daños y perjuicios tanto a su nuera como a su amante. Lo primero es conseguir esas pruebas. El doctor Ferrer me escuchó con paciencia y profesionalismo. Le voy a recomendar una agencia de detectives de mi confianza. Días después, me reuní con el señor Acosta, el detective. Señora, no se preocupe. Nos encargaremos de la investigación con la máxima discreción y obtendremos las pruebas que necesita para que sean válidas en un juicio. Durante los siguientes 3 meses, viví con el corazón en un puño. Hice de tripas corazón y seguí con mi rutina diaria, actuando con normalidad frente a Sofía, mientras esperaba los resultados de la investigación. Durante ese tiempo, su actitud no cambió en lo más mínimo. Seguía sin mover un dedo en la casa y saliendo todos los días. Y finalmente, llegó el día. Investigación completada. Recibí la llamada del señor Acosta y me dirigí de inmediato al despacho del doctor Ferrer. El amante se llamaba Facundo Gallo, un hombre soltero. Sobre el escritorio del abogado, se desplegaba una colección de fotografías que documentaban la traición. Sofía y Facundo saliendo de un hotel alojamiento en la costanera. Caminando de la mano por los bosques de Palermo. Besándose apasionadamente. Tenemos los registros de entrada y salida del hotel. Estuvieron allí en 3 ocasiones diferentes. También hemos investigado la identidad del señor Gallo. Mis manos temblaban al ver las imágenes. En las fotos, Sofía lucía una expresión de felicidad radiante, una expresión que jamás le había visto en casa. Con estas pruebas, el adulterio es innegable, continuó el doctor Ferrer. Basándonos en el Código Civil y Comercial, podemos reclamar una indemnización de 3 millones de pesos a cada uno, a la señora Sofía y al señor Gallo. Respiré hondo, tratando de asimilarlo todo. De acuerdo. Hablaré con mi hijo. Esa noche, cuando Mateo regresó del trabajo, le pedí que se sentara en el living. Mateo, tengo que hablar con vos de algo muy importante. Por favor, sentate. ¿Qué pasa, mamá? Estás muy seria.
Con manos temblorosas, esparcí la fotografía sobre la mesa de centro. Mateo, mira esto. Esta es la verdadera cara de Sofía. Vi cómo el rostro de mi hijo se transformaba, pasando de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a un pálido horror. No, no puede ser. Esto es mentira. Como tu madre, mi deber es protegerte, hijo, continué, conteniendo las lágrimas. Ya hablé con un abogado y vamos a iniciar los trámites legales correspondientes. En ese preciso instante, Sofía bajó por las escaleras y entró en el living. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen tantos gritos? Cuando sus ojos se posaron en las fotografías, su rostro perdió todo color. ¿Qué es esto? Me estuvieron espiando. Son unos acosadores. Sofía, explícame qué es esto. Explícame por qué existen estas fotos. La voz de Mateo era un hilo tembloroso. Mateo, tu mamá está loca. ¿Se inventó todo esto? Intentó defenderse desesperadamente. Ni loca voy a pagar 3 millones de pesos. Yo no hice nada malo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era el doctor Ferrer. Lo había llamado previamente, previendo que la situación podría salirse de control. Señora Sofía, los procedimientos legales ya han comenzado. Las pruebas que tenemos son irrefutables. Fue Facundo el que me buscó. Yo soy la víctima en todo esto. También le hemos reclamado la misma suma de dinero al señor Gallo. El rostro de Sofía se convirtió en una máscara de pura desesperación. Esta casa desde el principio que me sentí incómoda acá. Entonces, me estuviste engañando todo este tiempo. Murmuró Mateo, con la mirada perdida. Se volvió hacia mí. Mamá, hasta contrataste un abogado. ¿Ibas en serio con todo esto? Puse mi mano sobre el hombro de mi hijo. Mateo, como la madre que te quiere, no podía seguir permitiendo que vivieras en esta mentira. Sofía, hasta el final, se mostró desafiante, intentando culpar a todos menos a sí misma. Pero las pruebas eran un muro contra el que sus mentiras se estrellaban una y otra vez. Y así, comenzaron los trámites de divorcio. 6 meses después, recibí una llamada del doctor Ferrer. Elsa, tengo buenas noticias. Hemos llegado a un acuerdo. La señora Sofía pagará los 3 millones de pesos. Los padres del señor Gallo pagarán los otros 3 millones en su nombre. La indemnización total es de 6 millones de pesos. La mediación por el divorcio también fue muy rápida. A la señora Sofía no le corresponde ninguna división de bienes. Sentí un alivio inmenso. Por fin, legalmente, todo había terminado. Poco tiempo después, mi vecina, la señora Ramírez, me contó que Sofía había tenido que aceptar un trabajo en una fábrica en las afueras de la provincia para poder pagar la indemnización. Me contaron que está trabajando en un frigorífico, en el turno noche, sin francos, para poder juntar la plata, me dijo la señora Ramírez, con un tono entre compasivo y chismoso. Sí, me enteré. 12 horas por noche, por un sueldo miserable de 98.000 pesos al mes. Debe ser una empresa negrera. Y parece que el amante, después de que los padres le pagaran la deuda, la dejó. No era así como me lo imaginaba, dicen que fueron sus últimas palabras. Mientras tanto, Mateo, poco a poco, comenzaba a recuperarse. Gracias, mamá. Fui un ciego, no me di cuenta de nada. El hecho de que hayas contratado un abogado me demostró cuánto te preocupás por mí. Las sinceras palabras de gratitud de mi hijo fueron un bálsamo para mi corazón herido. Los 6 millones de pesos de indemnización son lo mínimo que se merecen. Lo que hicieron no tiene perdón. Mamá, el próximo fin de semana largo, te invito a un viaje, a las termas. Acepté su propuesta con una alegría que no sentía en mucho tiempo. Mateo, hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Un viaje a las termas. ¡Qué buena idea! Hace mucho que no pasamos tiempo juntos, los dos solos.
Un mes después, estábamos en un hermoso hotel en las termas de Federación. Mamá, esta comida está increíble, dijo Mateo, con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuina. Aunque tu comida casera es la mejor, de vez en cuando, esto no está nada mal. Este pescado de río está delicioso, realmente fresco. Yo también, por primera vez en años, sentía que disfrutaba de una comida con el corazón en paz. Verte sonreír así me hace muy feliz, hijo. Gracias por todo, mamá. Qué suerte que te tengo. Sus palabras lavaron todas las penas y el cansancio acumulados. Haber podido proteger a mi hijo me llenaba de una profunda satisfacción. Al regresar del viaje, me encontré con la señora Ramírez. ¿Qué tal las termas, Elsa? Maravillosas. La comida que compartí con mi hijo fue el manjar más exquisito que he probado en mi vida, le respondí, con una sinceridad que brotaba del alma. La gente que obra mal, tarde o temprano, recibe su merecido. Y era verdad. Lo que Sofía y Facundo habían hecho se les había vuelto en contra. Ahora, mi vida transcurría en una calma serena, junto a mi hijo. Me sentía plena y feliz. Jamás imaginé que a mis 68 años tendría que desenmascarar a la mujer que engañaba a mi hijo y echarla de mi casa. Pero era algo que, como madre, tenía que hacer para proteger su futuro. A veces, la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero si es para proteger a la familia que amamos, valen la pena. Ahora, Mateo y yo hemos construido una relación mucho más fuerte que antes. Una relación basada en la confianza y la honestidad. Una verdadera familia. Estoy segura de que mi hijo ha aprendido la lección y no volverá a dejarse engañar por alguien como Sofía. Y yo también he aprendido algo fundamental: cuando algo no se siente bien, cuando la intuición nos susurra una advertencia, no debemos ignorarla. Elsa, ¿podrías limpiar un poco? No. Aquellas palabras de Sofía fueron el comienzo de todo. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, hasta se lo agradezco. Si no hubiera sido por esa frase, quizás el daño habría sido mucho mayor. Hoy, como cada mañana, me levanto temprano para prepararle el desayuno a Mateo. Pero ahora lo hago con una alegría renovada, por el simple placer de cuidar al hijo que amo con toda mi alma. Y esa, me doy cuenta, es la felicidad más grande de todas. Espero que esta historia pueda servir de ayuda a quienes se encuentren en una situación similar. Incluso cuando los años pesan, nuestra vida sigue siendo nuestra. No dejen que nadie les diga cómo